En 2011, miles de jóvenes salieron a las principales calles de España para protestar por una crisis económica que ha provocado niveles de desempleo no vistos desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Los manifestantes tomaron lugares emblemáticos de Madrid e instalaron campamentos que luego fueron evacuados por la policía. La protesta fue contagiosa. Cientos de jóvenes han decidido montar campamentos en lugares importantes de la capital del Reino Unido, Londres, como la plazuela de la Catedral de San Paul y varios parques de la llamada City de Londres. El movimiento 15M, más conocido como Indignados, que se formó en Madrid y que ocupó durante varias semanas lugares importantes de la capital española, contagió a Londres y hoy en día integra a muchos jóvenes profesionales españoles que se han sumado a la protesta. Virginia López Calvo, una joven que llegó a Londres hace 7 años, ha estado involucrada en el movimiento desde sus inicios. Hay quienes consideran que la mejor forma de luchar contra el desempleo es buscando trabajo. ¿Qué sentido tienen las protestas en las cuales tú has estado involucrada? ¿Para qué protestar? ¿No crees que sería mejor entrar en el mercado laboral en lugar de protestar contra un sistema al cual no se puede cambiar? Bueno, no son actividades excluyentes. De hecho, la mayoría de la gente que conozco que forma parte del movimiento en este país tienen trabajo. Porque son jóvenes muy bien cualificados y esta economía pues permite más encontrar trabajo. Ahora no son actividades excluyentes, tú puedes participar y protestar en el movimiento y al mismo tiempo puedes trabajar, que es lo que yo hago. Esta protesta es una reacción a los altos índices de desempleo que afectan a toda Europa Occidental y en particular a España. Según cifras oficiales, el paro ha llegado a 5.200.000 personas, es decir, 23% de la fuerza laboral. Se trata de uno de los índices de desempleo más altos en Europa Occidental. Londres por ello se ha convertido en uno de los destinos de esa masa de jóvenes profesionales desempleados. Pero, como suele ocurrir con toda inmigración, esta empieza en casa. Lara Valencia es una periodista española residente en Londres. Ella nos explica dónde comienza la tragedia del emigrado español. Bueno, sucede mucho en España que cuando uno termina los estudios de la universidad suele encontrar la oportunidad de hacer unas prácticas en alguna empresa relacionadas con la carrera y ahí empiezas un periodo como de becario. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, luego pueden renovarte, pero esto hasta hace no mucho no constaba como vida laboral, no era un trabajo con el que uno pudiera cotizar a la seguridad social, con lo cual cuando uno terminaba ese periodo de trabajo pues no había hecho nada de cara al mercado laboral, con lo cual no puedes aplicar a ningún tipo de subsidio y siempre te quedas un poco en esa espiral de ser el becario para toda la vida. Hay quienes consideran que la falta de flexibilidad laboral en la legislación española provoca gran parte del desempleo juvenil. ¿Estás de acuerdo con esta aseveración? En gran manera es así. Debido a que ellos tienen la opción de generar este tipo de contratos porque es algo legal, no es algo que esté penalizado ni perseguido por el sistema judicial en España. Entonces se genera una situación en la que el empleador puede hacer lo que quiera con sus empleados, sobre todo debido a la situación un poco de desesperación que se vive hoy en día, cuando uno ya se mete de lleno en el mercado laboral. Las opciones no son muchas y las ganas de trabajar sí que lo son, con lo cual el empleador puede un poco jugar de alguna manera con los empleados y los estudiantes recién licenciados. Suelen encontrar contratos, yo diría, lo podríamos llamar contratos basura en cierta manera, porque te ofrecen una vida laboral muy corta, pueden ofrecerte contratos de 3 meses o peor aún por obra y servicio, lo cual significa que en el momento en el que el empleador considere que no están produciendo, te pueden despedir. De acuerdo a un estudio del Grupo Adecco, una empresa suiza proveedora de recursos humanos, más de 300.000 españoles han emigrado en los últimos 3 años. El gobierno de Londres, por su parte, sostiene que hasta abril del año pasado 25.000 españoles se inscribieron en los registros de la Seguridad Social británica. Se trata de un aumento de 85% en relación a años anteriores. Estas cifras no incluyen a quienes llegan a estudiar, a realizar trabajos temporales o simplemente a quienes decidieron no registrarse. Javier Millán es uno de esos profesionales. Yo estudié en España Administración de Empresas y luego hice un máster en Comercio Internacional que me llevó a trabajar en Rusia, en la Embajada de España, promocionando los bienes de consumo españoles en todo el mercado de los antiguos países soviéticos durante 1 año. Pero aquello fue una beca con duración determinada, acabó
y volví a mi país a buscar trabajo y llevo más de un año buscando y no hay. Te piden experiencia y luego nadie está dispuesto a dártela. Las condiciones son muy duras, solo hay trabajos o para los seniors muy experimentados o para los estudiantes, pero una persona como yo por ahí con 2 años de experiencia o así, nadie está dispuesta a apostar por mi talento. Aun cuando no se trata de una emigración parecida a la que ocurrió en los años 60, cuando más de 1,5 millones de españoles se dispersaron por toda Europa, de todas maneras se trata de un fenómeno preocupante. En todo caso, emigrar con un título universitario bajo el brazo no es garantía de éxito en la búsqueda de empleo. Sin embargo, lo que veo, sobre todo a través de las estadísticas, es que no es el caso. Lo que se ve en Gran Bretaña es que en general la sociedad cada vez tiene más resistencia y una percepción más negativa de la inmigración, no solamente latinoamericana, sino en general, porque lo percibe pues, como un peligro para sus propios trabajos y su propia situación. Bueno, integrarse al mercado laboral aquí en Gran Bretaña implica que tienes que tener un nivel de inglés adecuado, lo cual no siempre es el caso entre los jóvenes de España porque, sobre todo los de mi generación, no hemos recibido una educación en inglés suficiente. Ese es uno de los problemas y barreras culturales son también importantes. Supongo que las posibilidades son que muchos se encuentran con el no en las empresas porque piden en inglés u otros idiomas, entonces los españoles ahora mismo decidimos salir por esa razón y también porque si no es porque uno no habla idiomas, es pensando en la oportunidad de encontrar empleo en otro país. Es por eso que venimos al Reino Unido, otros se marchan a Alemania o cualquier otro lugar en Europa, con la ambición de aprender el idioma y de una vez haber aprendido el idioma quizás encontrar un trabajo cualificado. Bueno, eso dependerá de varios factores. Primero, bueno, no solamente la carrera, sino si conoce la lengua, si tiene experiencia previa, pero después, hablando solamente de la carrera, podemos ver qué tan transferibles son sus conocimientos. Entonces, no es lo mismo alguien que estudió leyes en España y que conoce la legislación española y que viene a tratar de buscar un trabajo en Londres, a un ingeniero o un informático. El primero, el abogado, probablemente lo encuentra muy difícil transferir sus conocimientos, ¿no? En cambio, un médico, un ingeniero, quizás tiene muchas más oportunidades de transferir esos conocimientos y poder acceder a un trabajo acorde con sus calificaciones y con su experiencia laboral. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este concepto. Yo creo que hay un flujo de inmigrantes muy importante, de jóvenes españoles entre 25 y 40 años que están en la misma situación que yo, están intentando empezar una carrera a medio plazo y no encuentran en España porque es imposible. Lo que pasa es que quizás no sea un flujo registrado, porque cuando tú emigras puedes ser voluntario, dejar constancia en España y puedes voluntario registrarte en el país de destino, pero la gente no suele hacer eso. Pero sí hay un flujo real. Yo el año pasado estuve en Argentina unos meses y me decían toda la gente de Buenos Aires que se nota muchísimo todos los meses la llegada de españoles. Y aquí en Londres, por ejemplo, se oye casi más español que inglés, muchísimo. Lo que pasa es que quizás eso, no estén registrados. En los últimos meses hemos visto como miles de jóvenes, de nuevo, de mi generación y muy bien cualificados, están saliendo al extranjero. Todos los españoles que yo conozco en esta ciudad, y son cientos a raíz del movimiento Occupy, están sobradamente preparados, son gente que no solamente tiene carreras, sino además tienen másters y algunos son doctores y doctoras. Entonces estamos hablando de gente que emigra porque en España no tienen posibilidad de darle salida laboral a sus estudios. El inmigrante que ha salido se ha formado y al volver a su país se encuentra una buena oportunidad. Eso en día hoy no es factible porque no existen las posibilidades en España, con lo cual uno sale del país y se ve forzado a quedarse fuera, a seguir ampliando los horizontes laborales en el país al que ha inmigrado. Hoy en día yo diría que no existen apenas posibilidades. Ha sucedido mucho que algunos españoles vinieron a Londres, volvieron a España y de nuevo están volviendo a Londres porque no han encontrado ningún empleo, con lo cual los inmigrantes aquí ahora nos vemos forzados en cierta manera a quedarnos porque aquí sí que tenemos posibilidades. En la última década, la actitud hacia los inmigrantes latinoamericanos en España ha sido de franca hostilidad. La pregunta es entonces, ahora que miles de españoles se han convertido ellos mismos en inmigrantes y se han visto obligados a buscar nuevas oportunidades en otros países,
¿Hasta qué punto ha cambiado o cambiará su actitud con respecto a aquellos latinoamericanos que llegaron a España a buscar lo mismo? Ahora que muchos españoles se han convertido en inmigrantes ellos mismos, ¿ha cambiado, crees que va a cambiar la actitud que tienen ellos con respecto a aquellos que tuvieron que viajar a España para convertirse en inmigrantes y buscar un futuro mejor como están tratando de hacer ustedes? Sí, estoy completamente de acuerdo. En España fuimos emigrantes a principios del siglo XX, que fue los que podrían ser mis abuelos, y ahora volvemos a ser inmigrantes, mi generación. Entonces, creo que sí, que vamos a ver los movimientos migratorios de otra manera. Además, precisamente en España tenemos el tema sudamericano, que por ahí fue medio mal visto en los años 90, en los años 2000, y ahora, curiosamente, somos nosotros los que vamos para allá, porque está creciendo muchísimo en Latinoamérica. Cuando vas allí tienes una calidad de vida bastante buena. Argentina, Chile, Brasil, todos estos países. Entonces, como que se están dando la vuelta a los movimientos. Y me parece bien, puede ser positivo para todos, en mi opinión. La verdad es que no sé si nos hemos parado a pensar en eso todos ahora mismo, porque creo que se vive aún el shock de que nos ha tocado salir del país para labrarnos un futuro. Quiero pensar que ahora mismo se está haciendo un poco de reflexión sobre todo esto, porque desde mi punto de vista la inmigración en España nunca se ha integrado del todo. El inmigrante nunca llegó a ser bien visto del todo. Y es cierto que con la llegada de muchos latinoamericanos, rumanos, etcétera, en los últimos años se estaba viviendo en cierta manera un poco de tensión por aquella cuestión tan típica de que los inmigrantes vienen a robar el trabajo. Entonces, esto es lo que ahora estaríamos haciendo nosotros. Es otro debate el que el inmigrante robe trabajo al que está en su país, ¿no? Pero me parece que la gente todavía no se ha parado a reflexionar en ello. En todo caso, la actual situación económica española, las pocas perspectivas de crecimiento y las duras medidas que el nuevo gobierno se verá obligado a poner en práctica parecen sugerir que España ya no es lo que era antes. Teniendo en cuenta las circunstancias entonces, lo que está ocurriendo en España, ¿cabe considerar a tu país país del primer mundo? Esa es una pregunta muy difícil, me parece. No sé si deberíamos seguir distinguiendo entre primer mundo y tercer mundo. Yo diría que al menos no es un país avanzado ni con una economía fuerte, eso es obvio, no porque las posibilidades que tienen los tanto jóvenes como mayores son prácticamente nulas hoy en día. No hay empleo, la vida está muy cara, la gente no tiene expectativas. Por primera vez hemos salido más gente del país de la que ha entrado en mucho tiempo y en el caso del Reino Unido son 25.000 españoles los que han llegado en el año 2011, con lo cual no creo que eso sea algo que ocurra en un país del llamado primer mundo. Bueno, yo creo que vamos camino del segundo, del tercero. España está muy mal en todos los sentidos. Yo estoy hablando del paro, pero también tenemos unas cuentas desastrosas. Se está empezando a hablar de que quizás no haya dinero para pagar colegios, quizás la sanidad, que siempre ha sido pública, gratuita y universal, va a empezar a haber que pagarla, que lo que antes teníamos garantizado ya no lo es tanto. Entonces yo creo que eso es básico para considerarse el primer mundo, y si empezamos a perder esa serie de derechos o de calidad de vida, iremos camino del segundo, del tercero. Sí, eso es un comentario muy aceptable. Yo también pienso que España cada vez, con su empobrecimiento y deterioro en general de la sociedad y del sistema económico, pues sí, se puede considerar que es un país ya no del primer mundo. Sin embargo, en general, esa forma de clasificar los países pues está un poco anticuada ya, porque bueno, como estamos viendo, todo el primer mundo se está desmontando el sistema de bienestar, con lo cual quizá ya no sea tan apropiado llamarlo el primer mundo. Mi generación creció con una serie de ideales que nos inculcaron, que si estudiábamos éramos responsables, sacábamos nuestras carreras, nuestros idiomas, podríamos aspirar a buenos puestos de trabajo que al final se traducen en una buena vida, y nos ha pasado que hemos cumplido al pie de la letra todas esas instrucciones, pero al final no ha habido recompensa, no hay nada al final de los estudios. Entonces hay un clima de pesimismo muy importante en España. Según el Fondo Monetario Internacional, la situación económica en la eurozona y sobre todo en España empeorará en los próximos años. El éxodo de los jóvenes profesionales españoles va a continuar. El futuro de quienes han hecho de Londres y otras ciudades su hogar temporal se ve más precario que nunca, pero las protestas se harán más audibles.
Muchos de esos jóvenes habrán perdido el empleo, pero no han perdido la voz. Y esa es su mejor arma para garantizar que el futuro sea menos incierto.